Bueno, vamos a seguir hablando de un par de nociones tóxicas acerca de Dios, que creo que tenemos que dejar atrás. Muchos de ustedes me han estado escribiendo, afortunadamente, y me han dicho, ¿no?, que han vuelto a hacer cosas por ahí, eh, no sé, desde relacionarse con gente que antes no se relacionaban, hasta volver a practicar yoga que antes les hacía muy bien, pero que ciertos pastores le dijeron que era prácticamente como abrir un portal, ¿no?, al infierno. Y me han dicho, ¿no?, que han empezado a hacer cosas o relacionarse, ¿no?, o a volver a ir a lugares, ¿no?, que les hacían bien, eh, porque han descubierto que todas esas ideas, ¿no?, que les han metido en la cabeza en el evangelicalismo, en realidad eran justamente eso, ¿no? Prejuicios, ideas tontas, ¿no?, ideas tóxicas, dañinas y demás, y que verdaderamente no tenían nada que ver con Dios, ¿no? Al menos no con el tipo de Dios en el que queremos creer y que consideramos, ¿no?, que existe. Lo cual me lleva justamente, esta última frase que dije, al tema de hoy, ¿no? Cuando uno hace este tipo de cosas, ¿no?, que otras personas no aprueban, ¿no?, entiéndase pastores, líderes religiosos y demás, ¿no?, que te dicen, ¿no?, que no es la voluntad de Dios y demás, automáticamente lo que te dicen, ¿no?, es que, bueno, vas a estar haciendo enojar a Dios, ¿no?, o entristeciendo a Dios, o pecando contra Dios, ¿no?, bueno, y demás, ¿no? Haciendo un montón de cosas que te van a dejar fuera de todo lo que Dios quiere para tu vida y demás, ¿no? A veces te dicen inclusive directamente, mucho más abiertamente, que Dios te va a castigar, ¿no? Y que te van a ir las cosas muy mal y demás, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo acerca de todo esto? Porque digamos, ¿no?, digamos que eso fuese así, ¿no? Obviamente no creemos que sea así, pero digamos que eso fuese así, ¿no? Eso no habla de Dios, no, al menos no en el Dios de vuelta, en el que queremos, ¿no?, creer o que creemos que existe, ¿no? Más de uno, cuando digo esta frase, va a decir, ah, bueno, pero vos estás queriendo creer en un Dios, o sea, porque hay un montón de personas que parecen conocer más que Dios mismo, ¿no? O sea, cuando uno dice ciertas cosas o defiende, no sé, ciertas posturas, te dicen que querés ser más bueno que Dios, ¿no? Como que Dios es un juez recto así, y bueno, vos lo que pasa es que querés ablandar el Evangelio, te dicen. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero básicamente se trata de eso, no, no, simplemente no creo en un Dios que te castigue, que te mande al infierno por hacer tal cosa, ¿no? De hecho no creo en el infierno, pero bueno, no creo en un Dios que te envíe por ser homosexual, ¿no? O por no ir a la iglesia, ¿no? O por no hacer esto, o por no hacer lo otro. No, no, no. Hay un montón de gente que decimos, no, perdón, pero no creemos en esa clase de Dios, creemos que es una interpretación muy retorcida de algunas cosas de la Biblia, mezcladas con ideas, mezcladas con prejuicios, ¿no? Y mezcladas con fobias, ¿no? Pero bueno, como decía, suponiendo que sean así algunas cosas, ¿no? Eso lo único que nos habla es de un ser muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, que tiene muchos problemas, ¿no? Realmente, muchos problemas eh, de ego, de discriminación y demás, ¿no? Digo, esto es muy importante que lo aclaremos, ¿no? Porque te dicen, Dios es muy poderoso y puede hacerte esto y puede hacer lo otro. Ok, bueno, yo personalmente y un montón de ustedes y un montón de personas más dentro del cristianismo nos resistimos a creer en un Dios así. No creemos que Dios sea así. Porque básicamente mucho lo que te presentan es un Dios narcisista, bueno, ególatra, con graves problemas de autoestima, ¿no? Porque te dicen, Dios creó a los seres humanos. ¿Por qué los creó? Porque quería que la adoraran. Bueno, perdón, pero ellos están con grandes problemas de autoestima, ¿no? Digo, cuando uno se pone a pensar todas estas enseñanzas que nos dijeron por un montón de tiempo, son la descripción perfecta de un dictador, es la descripción perfecta de vuelta de alguien con grandes problemas de personalidad, ¿no? Violento, que puede ser que exista un ser así, ¿no? Que sea muy poderoso, todopoderoso, pero la pregunta ¿es digno alguien así de ser adorado, de ser venerado, ¿no? De ser reverenciado, de ser respetado inclusive, ¿no? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de un montón de otras personas también que rechazan esa visión, ¿no?, tóxica del cristianismo y de muchos seres humanos
por fuera del cristianismo también, decimos no, alguien así no merece nuestro respeto, no merece nuestra devoción, ¿no? De hecho, muchas veces te lo dicen abiertamente, ¿no? Te dicen, el otro día, ¿no? Yo puse ahí en mi Instagram alguien que decía, un apóstol, que decía, ¿no? Que decía a su congregación, la sociedad tiene que ver cómo vos respetás y cómo vos temés a Dios. Digo, o sea, la mayoría de nosotros decimos no a ese tipo, ¿no? de Dios, ¿no? A ese tipo de comunidad, ¿no? En el cielo, ¿no? Que se presenta, ¿no? E incluso te lo describen como, bueno, un lugar en donde se va a hacer solo la voluntad de Dios, y tu voluntad no va a existir más, se va a hacer solo lo que Él dice y todos vamos a pensar exactamente igual. Perdón, pero eso parece un regimiento, ¿no? Militar de, no sé, de Corea del Norte, ¿no? O sea, eso me parece una locura, ¿no? Creo que tenemos que revisar, digo, si fuera así el cielo, la mayoría de nosotros creo que no quisiéramos estar en un lugar así, ¿no? Ni de vuelta, eso sería estar como en un reino de un dictador, ¿no? De alguien muy poderoso, de un tirano, básicamente eso, ¿no? Un tirano. Entonces lo que describe un montón de gente es la descripción de un tirano, ¿no? Lo que describen un montón de cristianos es la descripción de un Dios tirano, ¿no? Un Dios que tiene la fuerza suficiente, ¿no? Para aplastarte, para destruirte, si vos no haces caso a lo que Él dice, porque su voluntad es la mejor. Vos no te das cuenta, pero es lo que Él considera mejor. De vuelta, ¿no? Un tirano, ¿no? Alguien que es capaz de mandarte al infierno y verte arder durante toda la eternidad mientras vos le pedís perdón y te arrepentís, pero simplemente te dice, no, se terminó el juego, llegaste tarde, eh, ya no hay chance. Digo, o sea, pensemos un poco, ¿no? ¿Es alguien amoroso? Sin duda, alguien muy poderoso, ¿no? Sin duda, de vuelta, ¿no? Alguien con retorcidos problemas de personalidad, ¿no? Pero ¿es alguien amoroso? No, no es un Dios amoroso. Alguien así no podría ser un Dios amoroso. Y eso creo que es uno de los aspectos básicos que tenemos que entender de la teología, ¿no? Que cuando hacemos teología, y de vuelta, teología básicamente es hablar de Dios, ¿no? Tenemos que entender que a veces no es una cuestión de solamente discutir, ¿no? Los textos bíblicos o esto, tal doctrina, ¿no? Sino tendremos que reducir a una pregunta mucho más simple. ¿Un Dios amoroso se comportaría así? ¿Se comportaría de esta manera? ¿Haría esto, no? Muchas veces la respuesta que te dicen es, claro, pero lo que pasa es que vos sos un ser humano y vos no entendés la mentalidad de Dios, sus caminos no son tus caminos, y Dios tiene unos pensamientos mucho más elevados, pero a ver, Jesús inclusive dijo, ¿no? Jesús usó esta comparación, ¿no? Con nociones humanas, ¿no? O sea, él dijo, ustedes siendo seres humanos malos, básicamente, ¿no? Le darían a un hijo una piedra, entonces ¿cómo un Dios bueno haría esto, ¿no? Creo que básicamente esa es la pregunta, ¿no? O sea, alguien con esa descripción de tirano, ¿no? Y de dictador que nos describen, ¿no? Al cual hay que obedecer y al cual hay que hacer caso, ¿no? Y hay que temer, porque si no, consecuencias malas eventualmente nos podrían caer y nos podríamos quedar afuera de algo, siendo ese algo final, arder en el infierno para siempre, ¿no? Digo, ¿sería un Dios amoroso? ¿Es un Dios amoroso? ¿Es alguien al que verdaderamente queremos venerar y con el que verdaderamente quisiéramos eh, estar o volver a Él, ¿no? Cual sea el estado próximo después que muramos? Mi respuesta es no. La de un montón de cristianos también es no. No importa la visión de la Biblia, no importa inclusive si algún escritor de la Biblia hubiera pensado esto tampoco, ¿no? Eh, Creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es justamente eso, ¿no? Es qué noción de Dios nos estamos construyendo. Eh, la mayoría de los cristianos predican, ¿no? Estos cristianos evangélicos sobre todo, inclusive muchos progresistas lamentablemente también caen en esto, ¿no? Porque, bueno, a veces plantean una visión un poco más abierta, pero al fin y al cabo se siguen suscribiendo, ¿no? A ciertas ideas que todavía son retrógradas. Pero creo que nos tendríamos que hacer esta pregunta de vuelta, ¿no? ¿Cuál es el Dios que nos imaginamos, ¿no? ¿Cuál es el Dios que verdaderamente, inclusive, en el que creemos, ¿no? Básicamente.
este Dios del que tenemos que andar escapando, ¿no? Y caminar por el mundo como si estuviéramos caminando por un campo minado, para evitar pisar ciertas partes, ¿no? Y no volar en pedazos, ¿no? Por algunos de nuestros errores. Un Dios verdaderamente amoroso, ¿no? De misericordia infinita, creador de todo lo que conocemos, ¿no? Y que tiene en cuenta nuestros errores, nuestros desaciertos, pero que aún así nos recibe con los brazos abiertos, nos ama, y que, como diría Rodbell, está preparando una fiesta para la cual todo el mundo está invitado.